Ok. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo día de las conferencias de neuroteología, y hoy tendremos la presentación titulada La matriz social triádica como método hermenéutico. Digamos que es una conferencia que va a estar dirigida y orientada por Germán Ortiz Díaz. Él ante todo es un barranquillero. Estudió Biblia en el Seminario Teológico Presbiteriano y Reformado de la Gran Colombia en Barranquilla. Es licenciado en Ética y Formación Religiosa de la Corporación Universitaria Lasallista, magíster en Teología de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, docente en las áreas de Biblia y Teología de la Fundación Universitaria Claretiana, donde además funge como director de estos dos programas. Para nosotros, desde la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, es un honor, profesor Germán Ortiz, tenerlo aquí entre nosotros, escucharlo, y bueno, la idea es que podamos aprender muchísimo de esta conferencia, tomar aquí apuntes, discutir, comentar, y luego de escuchar su intervención, si le parece bien, tendríamos un espacio para preguntas, un diálogo, y bueno, con un gran saludo de bienvenida, le cedo la palabra. Bienvenido a este espacio. Gracias, muy buenas tardes a esta red colombiana, a los amigos, a las amigas, y ante todo gracias por la invitación, por la confianza. Me van a perdonar que algunas veces se me viene la tos. Trataré de hablar lo más suave que pueda para no alterar el ritmo de mi garganta. Cuando me invitaron, dije de una sí, y lo hice con cariño, con disponibilidad. Estoy saliendo de un COVID terrible, pero aquí voy. Y aquí estoy con gusto, con todo el cariño a lo que podamos aportar a la reflexión. La matriz social triádica, la matriz social triádica es un método, ya lo explicaremos un poco, que se ha ido consolidando a través de muchos años. Y quien ha sistematizado este método es un personaje profundamente interesante, aunque él es, digámoslo así, el alma del método, aunque este personaje del que voy a hablar ahora es, digámoslo, el redactor, el narrador, el que elabora el discurso del método de la matriz social triádica. Es indiscutible que este hombre, fuera de serie, pero de verdad, se llama Gonzalo María de la Torre Guerrero, fundador con un equipo de Uniclaretiana, al que yo también estuve en ese momento en la fundación. Gonzalo, un hombre ya probado en años, 89 años, sencillo, humilde. Quiero hacer énfasis que este método, como ya lo decía, que él lo sistematizó, lo organizó, lo pensó, lo ideó, también tiene muchísimas riquezas de hombres y mujeres, laicos y laicas, creyentes y no creyentes, campesinos y personas de ciudad, con los que Gonzalo siempre ha estado abierto en diálogo respetuoso, aceptando las voces de los otros, respetando las diferencias de visiones. Y esto es admirable en este hombre. Un hombre ya nonagenario, ¿no? Pero de una novedad, de un volcán en el alma, en la conciencia, en la mente. Y él está vivo, vive aquí en Medellín, en la parroquia de Jesús Nazareno, pero maestro de maestros en Biblia.
Y he querido acoger esta propuesta, primero porque llevo a Gonzalo en el corazón y en el alma, y segundo porque creo que su método y la manera que le ha aportado a la formación bíblica en Colombia, en el mundo y en América Latina son significativos. Entonces estamos ante un método que denominamos matriz social triádica. Y la gran pregunta nos viene de inmediato. Perdónenme, yo soy de conversar. Eso de poner filminas a veces se me enreda, me embolato y no soy experto en eso. Y está maravilloso, profe Germán. Así está maravilloso. Perfecto, gracias. Entonces, es un método que busca un encuentro entre el mundo bíblico y el mundo de la ciencia. No podemos desconocer, y esto hay que decirlo hasta con profunda vergüenza, que las iglesias, por Y, X y Z motivos, vivieron siempre en una pugna con el mundo de la técnica, de la ciencia, de los avances, ¿no? De hecho, el mundo estaba gobernado por la religión. Y venimos de un tiempo axial gobernado por la religión hasta, yo no diría que hasta el siglo pasado. Todavía hay unos gobiernos terribles de la religión sobre la sociedad, ¿no? Miren todos estos temas, eutanasia, matrimonio igualitario, todas estas realidades se van, todavía los obispos quieren dar baculazos, ¿no? Los pastores quieren dar, sentar postura. O sea, no comprenden que el mundo va por otra ruta y que habría que cambiar muchos imaginarios y renovar lenguajes, narrativas, simbólicas, para que también los elementos religiosos, espirituales, teológicos y en nuestro caso bíblico adquieran una significación en esta hora histórica. Mirando un poco la historia cristiana y acercándonos a San Agustín, ya en su gran obra, La ciudad de Dios, ya eso es un parámetro para mirar qué va a pasar entre el siglo V, VI, hasta el siglo XIX, ¿no? Es la sociedad configurada en el esquema religioso, la sociedad configurada en la estructura religiosa, la sociedad configurada en preguntarle todo a Dios, y eso que me parece a mí interesante para un momento, también tuvo complejidades serias, ¿no? Por ejemplo, la peste negra. La peste negra desde el siglo XIII, y hay memorias hasta que finales del XIX, comienzos del XX, y hay memorias de que por ahí en Estados Unidos hubo un caso de peste negra hace poco. Era una sociedad que todo lo tenía que preguntar a la entidad religiosa, y la entidad religiosa comunicarse con la divinidad. Sobre eso no vamos a juzgar, pero es importante tener en cuenta todos estos elementos, porque fueron cerrando caminos de diálogo. La religión se sintió ama y señora de la historia, ¿no? Y yo le quitaría el ama y pondría amo, porque nunca se comportó femeninamente, sino desde estructuras masculinizantes. De hecho, las iglesias, todas sin excepción alguna, aunque unas digan que no y otras digan que sí, hemos sido antimodernistas, ¿sí? Esto es clave para entender los atrasos de nuestras iglesias en la sociedad. Entendiendo, ustedes lo entienden perfectamente, no tengo por qué explicar, porque a veces cuando en una clase uno habla del modernismo,
piensan es en computadores, en celulares, en todas esas cosas. Sabemos que el modernismo es un movimiento que se pone en contravía con la Iglesia, y la Iglesia condena a muchos, a muchos. Una figura emblemática condenada por la Iglesia es este señor italiano, filósofo, bueno, ahora su nombre se me fue, ya me vendrá, condenado por la Iglesia, sus libros quemados, y no estoy hablando del siglo XIII en el tiempo de las brujas, estoy hablando del siglo pasado. Este gran filósofo, bueno, se me fue, ya me vendrá. Entonces la Iglesia católica y las iglesias evangélicas, cada una en su horizonte, carga siempre una cuestión profunda contra los avances, ¿no? Recuerden que la Iglesia católica condenó hasta hace poquito la vacuna, por decir un ejemplo. Condenó la vacuna so pena de excomunión. Rosmini, Antonio Rosmini, el gran filósofo italiano que le fue como a perro en misa. Este es un gran representante del modernismo, entre tantos otros, que valdría la pena echarle una ojeada al modernismo, ¿no? Porque después vamos a beber de él. Vamos a beber en hermenéutica del modernismo, ¿no? ¿De dónde vienen las ciencias hermenéuticas? De todo ese mundo libre europeo que comenzó a pensar y que después la ciencia bíblica tiene que acoger, ¿no? Entonces, traemos una historia bastante enferma, y pensar en una mirada Biblia y mundo y la realidad cerebral ya es una cuestión novedosísima, porque se nos convierte en una clave de novedad. Y la clave hermenéutica triádica que presentamos tiene su fundamento, ¿sí?, en una mirada profunda del texto bíblico a la luz de los cerebros que a lo largo de la evolución el ser humano ha ido evolucionándolos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una novedad fuerte. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando ayudar de ese mundo tan desconocido todavía, y más para las iglesias, y más para los círculos religiosos, que seguimos creyendo que la Biblia justifica la Biblia, porque la Biblia es la Biblia, y entonces la Biblia... Y esta es la gran equivocación que hemos tenido a lo largo de la historia. Cuando entran las ciencias auxiliares, por eso me encanta estar aquí en esta red de filosofía, esto significa que la Biblia no puede ser leída sobre la misma Biblia, que la Biblia necesita ayudas a todos los niveles, y hoy en día se han presentado tantísimas novedosas ayudas que ya es imposible cerrar o bloquear. Y creo que estas nuevas miradas que estamos haciendo, neuroteología, el cerebro para leer, la realidad triádica del cerebro para leer la Biblia, nos abren puertas, porque desgraciadamente el mundo bíblico y teológico se fue arrinconando tanto que quedó siendo más serias las fábulas de Rinrín Renacuajo que los discursos teológicos y bíblicos. Esto es una cuestión seria. O sea, porque nosotros mismos nos dimos a la tarea de cerrar el cerco, y de cerrar la posibilidad de novedosas interpretaciones. Una cosa súper importante que quiero decir a todo el que camina por la neuroteología, que no hay que olvidarse que la Biblia es la madre de la teología. Y aquí es de donde tenemos que arrancar en neuroteología. Una lectura sensata, seria, profunda, sistemática,
del texto bíblico. Entonces, cuando Gonzalo plantea todo este modelo, es descubrir a partir de los cerebros del reptílico, del límbico, del neocortical, unas claves para detectar cómo la dotación del cerebro hacen posible, o la manera como nosotros vamos viviendo en la experiencia de nuestro cerebro, cómo se hace o se construye sociedad. Sociedad comunitaria o sociedad egoísta y acaparadora. Y entonces, Gonzalo, en su novedosa matriz social triádica, nos presenta unos elementos tan significativos que la gran pregunta es, los que leemos la Biblia, los que somos creyentes o los hombres y mujeres que van por otras espiritualidades, aún los no creyentes, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Nuestra sociedad está enmarcada por el acaparamiento o nuestra sociedad está marcada por una experiencia profunda de comunidad. Entonces, es cuando Gonzalo plantea que hay que revisar el texto bíblico a la luz del proceso evolutivo. A la luz del proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que nosotros no estamos puestos aquí ni a través de una rifa, ni a través de un destello del cielo, porque los dioses nos tiraron, sino que traemos una herencia, y una herencia de millones de años. Y esa herencia, que es la base primera, es lo que Gonzalo llama, tomando pues los elementos del estudio de los cerebros, el cerebro reptílico. Es decir, hemos heredado de los animales dos cerebros, el reptílico y el límbico. Nos dedicaremos ahora 2 minuticos al cerebro reptílico, o lo que se llama el complejo reptiliano. Como ustedes muy bien lo saben, maneja los 3 instintos que tenemos. El de la búsqueda de alimento, el de la defensa de la propia territorialidad y el de la reproducción. Y son tan fuertes que somos capaces de acabar con el nido de la perra y con la perra misma para poder digámoslo así, experimentar que lo nuestro es nuestro y de nadie más. Y somos capaces de ir hasta la muerte. Entonces, ese cerebro reptílico, según la propuesta que tiene Gonzalo, no se escapa de la estructura bíblica. Es decir, todos los textos, según Gonzalo, tienen un elemento de esa realidad profundamente animal reptílica, y es lo que se quiere descubrir con la matriz. Hasta Jesús de Nazaret, que lo tenemos pues a veces como tan romantizado y pensamos que no orinaba o yo qué sé qué más, Jesús de Nazaret también tuvo en su propia estructura, porque era un ser humano y que está dentro de la línea evolutiva, Jesús de Nazaret también tuvo ese elemento reptílico al que tuvo que frenar, al que tuvo que corregir, al que tuvo de alguna manera que amarrar. Entonces, el método es la utilización de estos 3 cerebros. El reptílico, que ya vuelvo y lo digo, manifiesta todo nuestro egoísmo, nuestro acaparamiento. Y luego está el otro cerebro, ¿no? El cerebro límbico.
Ese cerebro límbico es el que va a manejar todas nuestras emociones. Y esas emociones no están sueltas de nuestros instintos. O sea, hay una ligazón profunda entre los instintos y las pasiones, las emociones. Entonces, podríamos decir que es como la primera dotación. Y aquí el texto bíblico, leído en esta perspectiva, es tremendamente novedoso, porque nadie se escapa de esta realidad. De hecho, una de las cosas que tendríamos que mirar con ojos más novedosos es hasta el misterio, lo que llamamos en las iglesias, el misterio de la redención, que siempre hemos leído Jesús derramando sangre, ¿no? O sea, un sadismo de Dios que quedó contento en el cielo cuando su hijo lo mataron, dizque por ti, por mí. Y eso lo hemos repetido durante 2000 años, o no sé desde cuándo comenzaron a decir eso. Y entonces hay una teología sanguinaria, sádica, enferma, de un Dios que se contenta con que el inocente muera. Y cuando uno mira la matriz social triádica y le aplica un texto, ya le digo, no lo podemos hacer en ese momento por los tiempos, cuando uno aplica la matriz social triádica, utilizando las palabras son clave en el método de la matriz social triádica, porque lo que hace uno en la investigación de un texto es buscar las palabras a cada uno de los modelos que hacen parte de la triada. Si aparece la palabra rey, el rey es el acaparador, entonces lo colocamos en el cerebro reptílico, ¿no? Si aparece que la comunidad compartía el pan, lo colocamos, ya lo vamos a ver, en el esquema neocortical. O sea, es colocar el texto palabras por palabras en cada uno de los tres esquemas. Y van a salir cosas tremendas. Lo que quería decir también era que este elemento del encuentro profundo con el texto nos lleva a mirar con una profundidad lo que está sucediendo. Y les decía, cuando hablamos de redención, nos metieron eso por sangre. Y cuando uno aplica todo lo que llamamos misterio de redención, que no es la muerte de Jesús, la redención es toda la vida de Jesús, su vida, su palabra, su obra. La redención es el bien que Jesús hizo, pasó por la vida haciendo el bien. Uno descubre que redimir no es otra cosa que reprogramar la conciencia humana, no desde elementos de egoísmo, ni de acaparamiento, ni de apasionamiento, reconociendo que vamos a tener eso siempre y que nunca se nos va a borrar, y que tenemos posibilidad de hacer nuevas propuestas en la historia. Entonces, aplicando el cerebro, todas las teorías del cerebro reptílico y todas las teorías del límbico, recuerden que ya en el límbico aparece, el cerebro límbico está marcado mucho por la aparición de las ubres de los animales. Entonces ya en el límbico hay más la vaca, el perro, yo qué sé, todos los que tienen senos, tetas, estos van a tener ya un cuidado mayor por sus crías, ¿no? Y usted puede tener la perrita más linda en su casa, Fifi, Lili, y la tiene en camita bonita. Cuando esa perra
preñada, pare, no se acuerda que usted, si usted mete la mano, le ataca, porque ella tiene que cuidar hasta lo último y defender la cría que ha dado, ¿no? Ahí no vale que mi fifí, que mi lulú, que mi lilí, porque son esos elementos cerebrales que están gobernándonos, ¿no? Y luego, como tercer elemento, aparece lo que se denomina el cerebro racional, llamado neocortés, que es exclusivo del ser humano. O sea, hay unos elementos propios de nosotros que tendrían que marcar en nosotros lo humano, la humanidad, la construcción de sociedades novedosas. Y estas realidades, leídas en triada, como en una sinopsis de 3 esquemas, van a ser fundamentales, porque lo digo, todos los textos bíblicos están en tensión, todos. Usted le puede aplicar la matriz social triádica a todos los textos bíblicos y va a encontrar gente que quiere vivir permanentemente en el egoísmo, en el acaparamiento, la salida de Egipto. Unos querían volver a Egipto, otros querían la libertad. Los discípulos de Jesús, unos querían ser fieles hasta el final, otros se negaron a ser fieles y traicionaron, negaron, corrieron, se fueron. Y toda la experiencia bíblica, ya lo digo otra vez, el mismo Jesús, las tentaciones. Miren cómo al final lo que hay en las tentaciones son enfrentamiento cerebral. ¿Quién le pide a Jesús que las piedras se conviertan en pan, que se arrodille y le dan todos los reinos de la tierra, que se invente un nuevo Dios? O sea, hay una actitud acaparadora, una actitud profundamente egoísta que le está pidiendo a Jesús: no salves a nadie, no te metas con nadie, no ayudes a nadie, cuídate tú, tú primero, tú segundo, tú tercero. Pero hay otra conciencia, ese cerebro neocortical, que en las teorías de la matriz social triádica es la presencia de Dios en nosotros. Eso que nos hace humanos y que es todo un proceso de evolución, desde nuestra matriz social triádica lo leemos como la presencia de Dios en nosotros. Es decir, tenemos capacidad divina y esa capacidad divina es capacidad creadora y esa capacidad divina es capacidad de hacer comunidad y esa capacidad divina nos convierte en hombres y en mujeres posibles. ¿Y esto qué significa? Que esa capacidad divina nos da la libertad. Y la libertad tiene un origen biológico, porque en el fondo tiene un origen cerebral. La libertad es una experiencia propia del cerebro neocortical. Y en el fondo es un crecimiento o una toma de posición frente al reptílico y al límbico. Y logra tener el mando de esos dos cerebros. Entonces, mirar la Biblia en otra perspectiva, claro, este tipo de hermenéuticas también generan un poco de escozor en muchos escenarios religiosos, ¿no? Porque entonces la gente tiene otros conceptos de lectura, que como el texto cayó del cielo y Dios lo reveló o un ángel lo trajo, ¿de dónde sacan esas ideas? Pero ya sabemos en la ciencia bíblica, que los textos bíblicos han sido una experiencia de creación a lo largo de historias
y que nunca pretendieron ser sagrados. O sea, nadie estaba escribiendo el Génesis para que me lo colocaran de primero en la Biblia. El pueblo estaba narrando sus historias. Miren el libro de los Números, si alguna vez lo han leído. Es como un informe del DANE. ¿Sí? Cuando yo escucho a ese señor del DANE que sale todos los días por televisión, y como decía por ahí un meme, te voy a regalar un audiolibro con la voz del director del DANE. Sería horroroso eso. Entonces, el libro de los Números no estaba pensado para entrar a la Biblia. Eran los registros, los anales, cuántas tribus eran, cuántas quedaron, cuántas salieron. Ya después vino alguien que hizo toda la recolección. Por eso es importante estos escenarios de formación, porque estos escenarios de formación nos lanzan a la aventura de pensarnos en perspectiva universal, científica, académica y en diálogo con los mundos que antes les teníamos tanto miedo. Entonces, en ese escenario, cuando aparece la libertad que es propio del neocortés, es ahí donde el reptílico y el límbico quedan gobernados por esa presencia de Dios, o lo que llaman también los científicos las capas superiores del cerebro, ¿no? Y como dos anotaciones finales, el tema de la conciencia y de la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a los principios y valores que se van asumiendo en el proceso del crecimiento y de la madurez. Hay un término que yo creo que no sé si algún día se quitará en la iglesia o en las iglesias, que es el tema del pecado original. Ese es un tema que si leemos desde la matriz social triádica ya no tiene sentido. No puedo llamar ni pecado ni original a lo que es sustancia o esencia en mí. Y entonces las iglesias han llamado y nos hemos matado por el pecado original, luteranos y católicos, calvinistas y luteranos, y que si se borra, que no se borra, que si se queda, que si no se queda, que la mancha. Entonces parece como una sección de detergentes del éxito de esas empresas, ¿no? Entonces, que si el bautismo lo borra, que si no lo borra. Y al final lo que tenemos que hablar es, tengo una tendencia natural al acaparamiento y a darle todos el apasionamiento a esas tendencias, pero también tengo otras posibilidades de humanidad. Entonces la tendencia reptílica y la tendencia límbica no son borrables en mí, porque si las borro, no soy ser humano. O sea, tengo que contar con ellas. ¿Cuál es la tarea? Dominarlas, controlarlas, educarlas, frenarlas, y eso es lo que tratamos de buscar en el texto bíblico, ¿no? Cómo estas realidades se van manifestando en la experiencia del texto. ¿Por qué? Porque el texto bíblico está lleno de personajes, sean simbólicos, sean reales, sean históricos. Donde está un ser humano, está un conflicto de tres cerebros. Y la Biblia está construida desde esos tres cerebros. Un cerebro mezquino, atrapador, un cerebro apasionador o apasionante, y un cerebro de libertad, de humanidad, de construcción comunitaria. Son las 3:45. Me perdonan no poder seguir más, pero hemos acordado en eso. Y gracias de corazón. No, pues profesor Germán Ortiz, por nosotros sería un placer y un honor seguir escuchándolo, pero bueno, usted nos ha honrado el pacto inicial de los 45 minutos. Digamos que surgen muchas preguntas, primero agradeciéndole por su intervención,
Algunas me han llegado aquí por WhatsApp. Quiero comentarle que algunas personas aquí en mi propio lugar donde estoy lo han estado escuchando, entonces me han mandado papelitos para algunas preguntas. Em, la primera sería como si pudiera usted ampliarnos algunos datos de Gonzalo María de la Torre Guerrero, o sea, digamos cuáles han sido las fuentes de las que él ha bebido, cómo ha sido su carisma y su vocación, digamos, para impactar a la comunidad, digamos, porque usted personalmente, digamos, empieza por rendirle un homenaje, un tributo a él, y esa sería como la primera pregunta. No sé si quiere que le lance No, varias esa, preguntas. Vamos, perfecto, vamos una Germán. por una. Gonzalo de la Torre es un misionero claretiano, como le digo, el próximo año nonagenario. Ya realmente no se mueven estas lides, ¿no? No se mueven estas lides y uno lo entiende, tiene un poco problema de oído, en fin. Y también él va reconociendo que ya está mayor, está muy entero, ¿no? Gonzalo es biblista primero por vocación, pero formado en las más altas esferas académicas de Europa. En Roma, en el Instituto Bíblico de Roma, en Jerusalén, en el Instituto Bíblico de Jerusalén de los franciscanos, profesor en Inglaterra, profesor en Salamanca, aquí en Bogotá, profesor de la Javeriana. Bueno, ha sido un paradigma, ¿no? Un hombre sencillo, simple. Cuando tú lo ves, es un pitico de viejito así. Tú lo ves y dices, pues ese señor venderá aguacate por ahí en la calle, ¿no? Si es que le da la vida para el aguacate. Pero es una potencia. Es cuando uno dice, eso es lo cuántico, una cosa pequeña que brota cosas gigantes, ¿no? O la semilla de la que Jesús hablaba en el Evangelio. Y Gonzalo, además de eso, creo yo, y los que le conocemos, aquí está Jairo Popó, está Manuel, que hemos sido cercanos y amigos con Gonzalo y hermanos, algo que marcó a Gonzalo en la lectura bíblica es que cimentado en la academia, se relacionó profundamente con el pueblo y vivió 40 años en el Chocó, en la selva chocuana. Y eso hizo leer el texto bíblico, no con fundamento científico, pero no en la lejanía que a veces la academia da, sino en la cercanía y en esa encarnación con el pueblo. Por eso para los claretianos y claretianas de aquí de Colombia y del mundo, Gonzalo es un paradigma. Y yo creo que a este tipo de gente no hay que esperar que llegue la muerte. Y hay que hacerle los reconocimientos en vida. No sé si digo algo. No, claro. Eso conecta precisamente con la segunda pregunta, profe Germán, y tiene que ver precisamente con, gracias a esta fuente de inspiración que es el maestro Gonzalo María, eh, como una persona, digamos, que se nutre de la relación con lo popular, con el pueblo, con la comunidad. Digamos que, ¿cuál sería como la principal lección que este tipo de matriz social triádica le da a la pedantería academicista, por ejemplo? ¿Cuál sería esa primera lección o una gran lección o un mensaje o cuál sería como el diálogo que se pretende entablar más allá, entendiendo esa pedantería academicista como algo que puede llegar a bloquear la posibilidad superior de construir comunidad? Perfecto, Germán. Mira, yo creo que el tema fundamental y lo más admirable de Gonzalo es que no se ahorró esfuerzos él para acercar todo el conocimiento y la investigación que ha hecho. Es un hombre investigador 24 horas, 7 días de la semana. Pero todo lo que ha investigado lo ha acercado al pueblo, lo ha puesto en diálogo con el pueblo, lo ha puesto viviendo con el pueblo. Es que no es chiste, viviendo con mujeres y con hombres en su propia casa. Eso causó revuelos hasta a nivel de la congregación de los claretianos, ¿no? Y luego, por ese trabajo,
de cercanía, de bajarle todo al pueblo con elementos científicos, no chabacanes, con instrumentos científicos. Gonzalo enseñando en las comunidades del Chocó griego y hebreo a la gente, cuando aquí en Colombia solo es en la Pontificia Universidad tal, y Gonzalo dando clases a laicos y laicas de griego y de hebreo. Esto es una cosa fuera de serie, porque estos expertos en griego y en hebreo, con doctorados no sé dónde, no pueden enseñarles sino al curso, y repiten el curso 25 años y se cansan de darlo, que todavía es peor, ¿sí? 25 años dan griego y ya están cansados y les ponen otra clase. Yo creo que la cercanía de Gonzalo con la gente y de abajar sin rebajar la ciencia bíblica, creo que es lo más significativo, hasta el punto que la misma jerarquía colombiana lo persiguió hasta las últimas. La jerarquía colombiana, en cabeza del cardenal López Trujillo. Esa joyita, ¿no? Y otra de las cosas como detalle, el clero de Quibdó y los obispos que había tenido Quibdó e Ismina quisieron que Gonzalo fuera obispo de Quibdó. Y un grupo de obispos, entre ellos un claretiano, hermano de él, le mandaron cartas al episcopado acusándolo de marxista, de comunista, y esto le truncó, y dice Gonzalo que gracias a Dios aparecieron esos obispos acusándolo porque le hubieran quitado las alas para seguir pensando, ¿no? Sí, bueno, profe Germán, tengo dos preguntas más aquí de gente cercana, pero voy a leerle primero una que ha propuesto nuestro compañero y líder dentro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, que es Carlos Mario Moreno. Él empieza primero por decir que le parece impresionante y admirable la labor de Gonzalo María y dice lo siguiente. Se dice que el texto bíblico es un texto vivo en el sentido en que le habla al lector desde su espiritualidad cada vez con un nuevo mensaje espiritual para su vida, aunque sea el mismo texto siempre. ¿Cómo es entendida esta afirmación anterior en el método de la matriz social triádica? Perfecto. Y ese principio es un principio bullmaniano, ¿no? Es el quinto principio de Bullman. La interpretación no cierra la interpretación. La interpretación siempre está abierta. Claro, leer con la matriz social triádica no es leer con un método inamovible o con un dogma. Es una propuesta de lectura que entonces se acomoda al contexto social, al contexto de géneros, al contexto histórico. ¿Por qué? Porque yo puedo leer la matriz social triádica, un texto, antes de la firma del Tratado de Paz, por decir cualquier ejemplo. Esa matriz que tiene los elementos normales va a movilizarse a la luz de esa realidad sociopolítica que se está viviendo. Hoy, si lo leemos, un texto de paz, yo he venido a traer la paz, yo qué sé, que diga el texto, hoy esa misma matriz social triádica también nos tiene que llevar por la lectura cerebral de cómo estamos disponiéndonos a destruir los elementos guerreristas de un cerebro reptílico, de cómo construir perdón y reparación, cómo hacer sociedades acogedoras, respetuosas de la diferencia, que no nos aniquilemos, para que, miren que la misma matriz toma las vertientes propias, no es un dogma, es simplemente una propuesta de lectura. Y tampoco la hemos dogmatizado y decir que es la única. La queremos, la valoramos porque es de nosotros, pero toda nuestra gente tiene también posibilidades de hacer tantas otras lecturas hermenéuticas que existen, ¿no? Entonces, el momento histórico, la realidad de donde se lee
De hecho, cuando uno mira la matriz social triádica, en el original está remarcado por el mundo afro, porque es de donde Gonzalo está viviendo 40 años. Hoy en día se ha ido ampliando a nuevas realidades y siempre estará abierta a eso. Profesor Germán, precisamente aquí hay una pregunta de la profesora Angélica Franco, ella es psicóloga y dice como algo así como lo siguiente. Pareciera que en la propuesta de la matriz social triádico el cerebro es un campo de batalla y sin embargo, pareciera que la respuesta que nos ofrece esta neuroteología es que es posible acabar con esas relaciones militares y emprender caminos de paz. No sé cómo lo ve usted, si esa podría ser una buena lectura y si por allí se abre un camino, por ejemplo, de cara al respeto a la diversidad y a pensar cuestiones como la ecología. Perfecto, profesora, muchas gracias. Yo creo que la vida humana está siempre en una conflictividad. De hecho, nacemos en el conflicto, ¿no? Tenemos que patalear a la mamá y romperle la fuente para poder salir. Eso es conflictivo. Y esa marca la vamos a llevar siempre. Y la matriz social triádica no se queda en el conflicto. La matriz social triádica se queda en una propuesta. Y es una propuesta de integralidad. Pero para hacer algunas propuestas hay que hacer, o para experimentar cualquier situación, hay que hacer renuncias. Entonces, si no amarro al reptil y si no amarro al límbico, si no lo controlo, utilicemos la palabra que queramos. Es decir, van a estar siempre allí, permanentemente acompañándonos. Ya les decía ahorita a ustedes, no son ni pecado ni original, son nuestras tendencias naturales. Pero la propuesta se centra, la matriz social triádica, aunque es una triada, el aporte fundamental está en que nos dejemos orientar por esa presencia de Dios. Y en eso lo comparto plenamente con la neuroteología. Es decir, ¿qué es la presencia de Dios? La utilización plena de mis capacidades de libertad, de mi responsabilidad, la utilización plena y al máximo de mi cerebro neocortical. Es decir, que yo saque lo más humano o todo lo humano de mí para humanizarme y humanizar, para reprogramarme y reprogramar. Y eso no riñe en nada con la neuroteología, porque aquí no estamos presentando una guerra, sino clarificando, somos esto. Y usted puede ver que el ser humano más bueno hoy, mañana puede ser un asesino. O sea, nada está escrito, o al revés. Miren todas las sorpresas que hemos llevado cuando se creía que los miembros de la iglesia iban a hacer tantos abruptos que han hecho, ¿no? Y los teníamos por sagrados porque llevaban la cruz. Y a veces todos esos personajes llevamos la misma humanidad, la mismita humanidad del que vende aguacate, del que está en la calle, de mi mamá que no ha estudiado. Entonces, no es una lucha permanente, aunque siempre habrá una conflictividad en la historia, siempre. Eso sí lo tengo clarísimo. Por eso las grandes crisis con el proceso de paz, ¿no? Que todo el mundo pensaba que el proceso de paz era cogernos y abrazarnos, darnos piquitos y se acabó. Y seguimos en conflicto. Y aunque todas las guerrillas acaben, seguiremos en conflicto. Y todos los paramilitares, seguiremos. O sea, aquí la propuesta es potenciar lo humano, lo neocortical. Pero para poderlo potenciar, hemos de reconocer nuestro reptil y nuestro mamífero por dentro. Y lo ecológico es fundamental, porque este modelo no es un modelo, digámoslo así, antropocéntrico, sino un modelo integral, donde lo ecológico, lo cósmico, lo humano, lo social, lo político, lo económico. Miren que las religiones nunca se meten en economía. Y el Banco Mundial
Y el Fondo Monetario Internacional tiene asesores, teólogos y teólogas. Entonces, para que tengamos un poquito en cuenta, ¿no? Es una mirada integral. Gracias, profesora. Profe Germani, usted me acaba de picar la lengua a mí, la última pregunta era mía, pero entonces la voy a cambiar porque con esto de la economía, precisamente le voy a formular lo siguiente como interrogante. Primero, quisiera pedirle si es posible que nos amplíe esa expresión que empleó en su conferencia de la Biblia es la madre de la neuroteología, esa expresión, digamos, un poquitico ampliada. Y segundo, precisamente de cara al desafío de la paz como una preocupación común en Colombia, ¿cierto? Para algunos sectores, diría. Eh, a mí me sorprende que en muchos de los postulados del padre Francisco de Rú está muy presente la economía. Él precisamente dice, me tocó formarme en economía porque creo que el principal problema en Colombia es la miopía que hay frente a la cuestión territorial y ecológica, y él cree en la economía ecológica de alguna manera. Entonces, mi primera pregunta es si nos puede ampliar qué es esto de la Biblia como madre de la neuroteología, y segundo, ¿cuál es la perspectiva que la neuroteología le ofrece a la economía de cara a los retos de país? Perfecto, tocayo. Una claridad. La Biblia es la madre de la teología con todos los antes o después que se le ponga. Ok. ¿Sí? Es decir, una teología que no tenga base bíblica nos retrocede a la Edad Media, que ese fue el problema que tuvo la Iglesia, sobre todo católica, en los grandes padres, sobre todo los grandes teóricos, ¿no? Y aquí hay que hablar de dos, Agustín y Tomás, pero sobre todo Tomás. Entonces Tomás inventaba, ya todo lo que escribió la Suma Teológica, que no la escribirá nadie hoy, aunque lleva 200 años. ¿Qué es la Suma Teológica? Un montón de ideas que Tomás saca, perdónenme, valoro a Tomás, valoro su obra, valoro su aportación, creo que es un hombre fuera de serie, gran filósofo, gran teólogo, pero los escolásticos buscaban una frase, una idea que ellos se crearon en la cabeza y luego iban al texto bíblico para apoyar esa idea. O sea, no leían la Biblia para desarrollar una idea, sino que buscaban la Biblia para probar la idea que ellos tenían en la cabeza. Y así armaron cosas fantásticas, pero también cosas muy patológicas, ¿no? Y cosas terribles, porque son sus ideas, muchas veces marcadas por el machismo, por el eurocentrismo, eh, eh, por el fanatismo religioso, porque quien no estaba en la catolicidad se condenaba, y buscaban un texto para decir, mire, aquí la Biblia prueba lo que estoy diciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a las ciencias bíblicas, en el desarrollo que han tenido desde el siglo pasado, finales del XIX y el siglo pasado, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, no en los movimientos postdenominacionales, esos que hay hoy que la gente suele llamar cristianos, que me parece la grosería más grande del mundo, son postdenominacionales. Sus denominaciones de donde salieron no los aceptan. Y no los aceptan por fanatismo, por lo que usted quiera. El término técnico que viene utilizando movimientos postdenominacionales. Entonces, todos los avances bíblicos con las ciencias auxiliares que sirven al estudio bíblico, con el método histórico crítico que fue tan fundamental, todo esto ayuda a que el texto, digámoslo así, sea leído con criterios, con claridad, y con claridad a esos niveles. Tengo que ubicarme en la historia de Israel, tengo que ubicarme en la geografía de Israel. Solamente si nos damos cuenta nosotros, pasar una montaña entre Bogotá y Pacho, Cundinamarca, cambia todo, porque cambia el clima, cambia la manera de cómo la gente habla, de cómo la gente camina, de cómo la gente come, de cómo la gente se relaciona.
Y si va bajando más, o sea, hay casi que no sé cuántos cientos, no sé cuántos cientos Colombias hay en la misma Colombia, ¿no? Entonces, mi querido Germán, en ese orden de ideas, el horizonte fundamental de esta lectura nos lleva, para responder lo otro, a entender qué es la economía. La economía es la ley de la casa, oikos nomos, que originalmente era la divinidad y después se convirtió en elemento financiero, el bancario y todo eso que yo no lo entiendo casi, pero Derrú tiene mucha seriedad en esto, porque no hemos hecho una lectura profunda, los cristianos, de los modelos económicos. ¿Y cuál fue la gran crisis que generó la teología de la liberación aún dentro de la iglesia? Que es la única teología que puso en jaque las estructuras políticas y sociales del continente. O sea, las iglesias siempre nos centramos en dos modelos. Salvar mi alma, vaya a cualquier iglesia o a cualquier grupo carismático. Sálvame, Señor, llévame contigo, que en el rapto no me dejes. Yo quiero ir a la Nueva Jerusalén. Yo no sé si eso esté bien o esté mal. Le pido a Dios que yo nunca diga una cosa de esa. Y luego, la salvación escatológica. La salvación personal y la escatológica, es decir, cuando llegue el fin, cuando llegue el juicio, cuando Jesús regrese, cuando la segunda venida. O sea, nos hemos centrado en salvarme yo y en un circo final. Y no hemos tocado las estructuras políticas, sociales y religiosas. Y cuando la hizo la teología de la liberación, la pagó con sangre, con excomunión, con muerte. Eso en el fondo es lo que Derrú plantea. Es decir, mientras Colombia y las mismas comunidades eclesiales, que somos altamente responsables de la guerra en Colombia, porque hemos apoyado la guerra. Ustedes leyeran el informe de Berkeley, un informe fantástico de hace algunos años, la incidencia de la Iglesia Católica en la guerra en Colombia, es para uno sentarse a llorar. Obispos mandando a matar y dando indulgencia plenaria, que liberales mataran conservadores. Y obispos famosos, Miguel Ángel Builes, el obispo de abajo de Pasto, San Ezequiel Moreno, el Agustino Recoleto, y cantidad de nombres. Entonces, el no tener conciencia de economía nos ha llevado a perder el horizonte. Y en Colombia el problema político tiene una raíz económica. El problema ecológico tiene una raíz económica. El problema religioso tiene una raíz económica. Hasta el problema sexual genital tiene una raíz económica. Profe Germán, el profesor Manuel David Gómez le hace la siguiente pregunta, que ya sería nuestra última pregunta previa a un cierre y a una despedida, y es, Manuelito siempre es así. ¿cómo va a ser el evento que la Uniclaretiana tiene preparado para el próximo 29 de octubre? Perfecto, gracias Manuelillo, sí, muy querido de tu parte. De hecho, les voy a enviar toda la información por el correo donde me escribió Carlos Mario. El próximo 29, en las horas de la tarde, a las 4, tenemos el lanzamiento del Museo Bíblico Claretiano. Es una experiencia fuera de serie. Es esta matriz social triádica convertida en imágenes, en maquetas, en cuadros bellísimos de artistas, en recolección arqueológica de monedas, de medallas. Es un escenario amplísimo donde se estudia el primero y el segundo testamento, todo a la luz de la matriz social triádica. Y esa misma matriz, hay
Gonzalo va a hacer una presentación. Yo les mando más ratico a la red y ahí hay está la invitación. Luego hay otro con un código QR donde Gonzalo, ahí lo verán, se presenta y presenta la muestra bíblica, que también fue ideada por él. Le colaboramos todos y todas, pero... Y luego también les doy los enlaces para que se conecten el jueves 29. Sería maravilloso. Si alguien está en Medellín y quiere participar presencial, solo es que nos informen para darle el cupo por asuntos de aforo, ¿no? Entonces me comprometo a hacerlo de aquí a mañana. Vale. Bueno, pues profe Germán Ortiz, para nosotros desde la Red Colombiana de Filosofía de la Religión ha sido más que un placer, todo un honor compartir, conversar este rato con usted, aprender muchísimo. En lo personal, quiero expresarle mi completa, digamos, gratitud por sus palabras, por la pedagogía que ha empleado. Creo que a veces estamos saturados de karaokes académicos con diapositivas y como decimos en el altiplano, su merced ha estado a la altura del diálogo, que es algo que nos gusta muchísimo en la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Y para todos nosotros, creo que estoy hablando en nombre de todos, si no después alguno me regañará en privado, pero es un honor tener a la Uniclaretiana como una universidad amiga, aliada, a la cual le extendemos un abrazo fraterno y bueno, mil gracias por hacer parte de la segunda conferencia de neuroteología, del segundo día de conferencias en neuroteología y un saludo para usted y para la audiencia que nos está viendo. Gracias, Germán, gracias todas y todos. Carlos, también muchas gracias. Y de paso, aunque nosotros en Uniclaretiano no tenemos filosofía, sino que tenemos teología y estudios bíblicos, de verdad que me gustaría, como universidad, unirnos a la red de ustedes. Nos gustaría, porque creo que son espacios más que significativos, vitales. Y si no hacemos alianza, no somos nadie hoy. Bienvenido, bienvenido, profe Germán, y así será si Dios nos lo permite. Seguro que Muchísimas sí. gracias. Gracias infinitas. Buen resto de tarde. Feliz fin de semana. Gracias, igual para usted. Gracias.